Continuamos aprendiendo fácil con LAMSOT. Para hablar de la historia del arte universal es necesario comprender qué es el arte. Y es que el concepto de arte es amplio, ambiguo y cambiante. Hace referencia a una serie de producciones que generalmente de manera metafórica expresan ideas, emociones, sentimientos, sensaciones o simplemente se realizan con el objetivo de producir en el espectador un efecto determinado, que puede ser tanto de disfrute estético como emociones que van desde el temor o hasta la experiencia religiosa. También es importante mencionar que cuando hablamos de arte no solamente nos referimos a las ramas de las artes plásticas como la pintura, el dibujo, la escultura. Se denomina arte a todo aquello que el ser humano puede crear. Es por ello que existen otras disciplinas artísticas como la música, el teatro, el cine o la literatura. Sin embargo, desde el siglo XIX, el concepto de historia del arte hace referencia generalmente a las artes plásticas y visuales. Antes de comenzar, es importante tener en cuenta que la periodización tradicional del arte está realizada con una mirada eurocentrista, ya que fue en Europa donde se inició el estudio de la historia del arte. La prehistoria es el periodo durante el cual aparecieron las primeras manifestaciones artísticas en forma de animales pintados en las paredes de las cavernas y pequeños objetos que se consideraban rituales. Las pinturas más antiguas que se conocen actualmente tienen aproximadamente 35.000 años de antigüedad. El arte prehistórico abarca 3 grandes periodos cronológicos, los cuales son el arte paleolítico, arte mesolítico y el arte neolítico. Es considerado el más antiguo y primitivo de todos. Consiste en su mayoría en pinturas y relieves realizados con las manos o con instrumentos de piedra, mediante técnicas rudimentarias o simplemente empleando pigmentos extraídos de minerales molidos. El arte paleolítico se subdivide en 2 tendencias importantes, las cuales son el arte parietal y el arte mobilar. El arte parietal es caracterizado por la decoración de las paredes con formas artísticas que representaban escenas de cacería, representaciones humanas o signos mediante pigmentos en las paredes rocosas, conocidos también como la pintura rupestre. Y cuando hablamos de arte mobilar, hacemos referencia a aquellas representaciones en relieves y pequeñas esculturas que en su mayoría eran figuras antropomórficas, como las conocidas Venus, que eran mujeres desnudas talladas en piedra con proporciones muy exageradas de senos y caderas respecto al resto del cuerpo humano. Este tipo de representaciones artísticas hacía alegoría a la maternidad, porque este hecho era considerado como un acto milagroso. El arte en este periodo fue muy corto pero representativo porque significó una transición entre las formas más antiguas del Paleolítico y las nuevas del Neolítico. Generalmente se caracterizó por representar escenas rituales mediante figuras muy esquemáticas, casi prejeroglíficas, por lo que se conoce también como arte esquemático. Durante este periodo aconteció la llamada Revolución Neolítica, en que la humanidad abandonó la vida errante en favor de la sedentaria. El arte prehistórico da un vuelco, apareciendo así nuevos materiales que se iban descubriendo con las nuevas técnicas sedentarias. Tal es el caso de la cerámica, que es fruto del horneado. Hacia finales del periodo, además aparece el arte megalítico o arquitectura megalítica, con sus enormes figuras de piedra, conocido como los menhirs. Es así que surge un nuevo periodo en la historia del arte, el arte de la Edad Antigua, que corresponde a las producciones de las grandes civilizaciones de ese periodo.
Este periodo suele estar caracterizado o asociado al poder político o religioso. Para poder comprender el arte de la Edad Antigua, es necesario conocer dos grandes civilizaciones que formaron parte de esta. Estamos hablando de la antigua Grecia y la antigua Roma. En sus inicios, el arte griego recibió influencias de las civilizaciones minoica y micénica, y especialmente de Egipto y Mesopotamia. Sin embargo, con el paso del tiempo, fue desarrollando características particulares que caracterizaban al arte griego. Entre algunas de sus características, se priorizaba demasiado la representación de la figura humana de acuerdo con un ideal de belleza que respondía a una concepción intelectual y filosófica. Entre algunos de los artistas griegos más importantes de este periodo que podemos destacar, tenemos a Exequías, quien fue un pintor y ceramista que trabajó aproximadamente entre el 550 y el 525 a.C. Él fue uno de los pocos ceramistas completos que se conoce en la antigua Grecia, y esto hace de sus obras que integran a la perfección la imagen, la narrativa, la decoración, la forma y el concepto que se manejaba durante este periodo artístico. Policleto fue otro importante artista destacado de este periodo. Él fue un escultor del periodo clásico que vivió entre el 480 y 420 a.C. Su aporte más importante a la historia del arte fue un tratado que escribió denominado El Canon, en el que se muestra su meticuloso sistema de proporciones basado en un módulo que articula las diferentes partes del cuerpo y sobre la armonía, que es precisamente la ley que regula la correspondencia entre las distintas partes del cuerpo de la manera más bella posible, atendiendo a la proporción como un orden divino. El canon es un concepto que se refiere a las proporciones perfectas o ideales y a las relaciones armónicas entre las distintas partes de una figura. Él, en su obra, describía que el cuerpo humano perfecto era aquel cuya altura era la suma de 7 cabezas. La arquitectura griega debía responder a ciertas reglas establecidas que aseguraban las adecuadas proporciones y la armonía de una obra. Es por eso que los griegos determinaron órdenes arquitectónicos clásicos denominados dórico, jónico y corintio. Estos son estilos de columna que la arquitectura griega clásica utilizaba. Todas las construcciones tenían diferentes características que permiten diferenciarlas de un orden a otro. Aún así, una de las partes más representativas de los edificios son las columnas, sobre todo por los diferentes tipos de capiteles. Estos son diferentes según si pertenecen al orden dórico, jónico o corintio, y básicamente se diferencian por su decoración. A lo largo de la historia occidental han sido un gran centro de atención por todas las culturas, que los han convertido en el gran factor identificativo de los estilos. El orden dórico es el orden griego por excelencia. Es el más primitivo y simple de los tres, y eso se plasma perfectamente en los capiteles dóricos. Estos pertenecen a construcciones del orden dórico que son muy poco decorados e incluso dan una sensación de rocosidad. Es por esta razón que los capiteles dóricos son los más fáciles de reconocer entre los tres diferentes tipos de capiteles, ya que son lisos y sin ningún tipo de adornos ni relieves. Además de estas características, en el orden dórico no se utilizaba una superficie de soporte entre la columna y el suelo. El orden jónico es un tanto más decorativo que el anterior. Los capiteles jónicos se caracterizan por tener dos volutas a modo decorativo. Son formas de caracol o de espiral que tanto caracterizan a este estilo, en lugar de ser lisos y planos. Cabe mencionar también que las columnas jónicas tienen una pequeña construcción debajo de ellas denominadas basa, que hace que no estén directamente colocadas sobre la superficie a diferencia de las dóricas.
Los capiteles del tipo corintio son los del orden más esbelto, en comparación con los otros dos órdenes arquitectónicos. La principal característica del orden corintio es la gran decoración que tienen sus columnas y construcciones, realizada además en forma siempre muy similar. Los capiteles de este orden son los más decorados a diferencia de los otros, pero en esta ocasión, en lugar de tener dos grandes volutas, están adornados con 2 o 3 filas de figuras de hojas de acanto y encima de ellas 4 pequeñas volutas. Las columnas de orden corintio también tienen una basa debajo de ellas que les separa directamente de la superficie inferior. Estos 3 órdenes arquitectónicos clásicos han sido tan usados durante la antigua Grecia y posteriormente durante el Imperio Romano. El arte y la cultura romana recibió una gran influencia de las civilizaciones anteriores a ella, como la antigua Grecia, que fue a partir del siglo III a.C. La arquitectura romana es la disciplina en la que mejor se ha manifestado el poder del Estado, a través de la construcción de grandes obras para el uso público. También es la que ha quedado mejor documentada. La arquitectura romana se caracterizaba por el uso del arco de medio punto y como derivación la bóveda de cañón corrido y la cúpula. También la incorporación del diseño de amplios espacios interiores, la planificación del espacio urbano y el desarrollo de nuevas tipologías arquitectónicas. La influencia griega en la arquitectura se manifestó en el uso de los órdenes de arquitectura griega, conocidos como el dórico, jónico y corintio, o sus adaptaciones, pero más con un fin ornamental. Algunas de las tipologías arquitectónicas más importantes que introdujeron los romanos fueron las siguientes. Los anfiteatros. Fueron edificios cerrados de planta elíptica ideados para realizar espectáculos públicos como las luchas de gladiadores. Las basílicas fueron espacios cerrados ubicados en los foros de las ciudades importantes donde se realizaban actividades judiciales y comerciales. Circos, pistas para carreras de carros de caballo con graderías para el público. Estos son considerados los antecedentes de los hipódromos actuales. Termas. Son edificios con una función similar a la de los clubes actuales. Tenían baños públicos, salones para realizar deportes, bibliotecas y salas de reuniones. Y finalmente los arcos de triunfo. Estos arcos, cubiertos de relieves conmemorativos, reproducían las puertas de acceso a las ciudades y recordaban las hazañas de los generales victoriosos. Esto fue Aprendiendo Fácil con Lamsot.